Hola colegas, ¿cómo están? Espero que todo marche muy bien para ustedes. Aquí, Germán Fuentes, instructor de Lotec Secra, capacitación en refrigeración y aire acondicionado. En esta oportunidad les traigo el segundo video que se los debía para la certificación EPA 608. En este caso sería el video de apoyo para la certificación en equipos tipo 1. Así que, sin nada más que decir, como siempre, espero que este video les guste, compartan. Si no están inscritos en mi canal, inscríbanse, activen la campanita, estoy subiendo videos regularmente. Compartan, esta información puede ser muy valiosa también para otras personas. Si tienen alguna duda, lo dejan acá en los comentarios. Y si quieren capacitarse en refrigeración y aire acondicionado, recuerden que nuestra OTEC está ubicada en Santiago de Chile. Cualquier duda al correo de contacto, vamos a estar felices de responder y que puedas capacitarte acá con nosotros. Así que no los voy a aburrir más con la introducción. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Saludos, colegas. ¿Qué analizaremos en este video? 4 contenidos principales, fechas importantes de la ley de aire limpio, procedimientos de recuperación, específicamente para sistemas tipo 1, 3 cilindros de recuperación y para terminar, buenas prácticas en la reparación de este tipo de sistemas. Vamos con el primer contenido. Si tú eres un técnico que desarrolla labores de mantención, reparación de refrigeradores domésticos, equipos de aire acondicionado compactos, mostradores refrigerados que contengan una carga de refrigerante igual o menor a 5 libras, eres un técnico que necesita la certificación tipo 1. Aunque es muy importante enfatizar que los sistemas divididos o del tipo split no están contenidos en esta categoría, a pesar de que puedan contener una carga igual o menor a la especificada. Por lo cual, son únicamente sistemas compactos. Por otro lado, es muy importante conocer y manejar los conocimientos fundamentales, ya que forman parte de conocimientos transversales a la certificación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los conocimientos fundamentales fueron analizados en nuestro video preparatorio anterior. Veamos, fechas importantes. A partir del 14 de noviembre de 1994, toda la persona que manipule refrigerante, realice reparación o realice el desecho de un sistema al final de la vida útil debe estar certificado. Específicamente en este caso, para los sistemas que acabamos de mencionar, debe tener la certificación tipo 1. Si tú tienes una máquina de recuperación, a partir del 15 de noviembre de 1993, esta máquina debe ser certificada por un laboratorio aprobado por la EPA y satisfacer la normativa ARI 740 respecto a los niveles requeridos de recuperación de refrigerante. Otra fecha importante, la primera respecto a la certificación, la segunda respecto al equipo de recuperación. Refrigerantes que son alternativos a los refrigerantes que dañan la capa de ozono, por ejemplo los HFC. Desde el 15 de noviembre de 1995, estos tipos de refrigerantes, a pesar de que no dañan la capa de ozono, deben ser de igual forma recuperados, a menos que la EPA determine otra acción. Pero esos refrigerantes deben ser recuperados, ya que a pesar de que no dañan la capa de ozono, son gases de efecto invernadero que aportan al calentamiento global. ¿Cuál es una violación de la sección 608? Es muy importante recordar que una violación de la sección 608 puede generar que tú pierdas tu certificación o una multa de hasta $25.000. Por lo cual algunos puntos significativos que corresponden a una violación de la sección 608 es falsificar o no registrar todo lo que corresponda a los procesos de mantenimiento y de transporte, no alcanzar los niveles requeridos de evacuación al momento de realizar la apertura del circuito frigorífico para una reparación o al momento de desechar un aparato al final de la vida útil. Intencionalmente ventear o liberar refrigerantes a la atmósfera, y estos refrigerantes que dañan la capa de ozono
o en defecto, según lo que acabamos de analizar, contribuyen al calentamiento global. Realizar servicios de mantención, de reparación, desechar aparatos al final de la vida útil sin estar debidamente certificados. Y esta certificación debe estar acorde a las características constructivas de los aparatos intervenidos. No recuperar los refrigerantes regulados antes de abrir o desechar un aparato. Es necesario retirar todo el refrigerante para poder desechar el aparato al final de la vida útil del sistema. También es una violación no tener un dispositivo o una máquina de recuperación aprobada por la EPA, y esta debe estar equipada con accesorios de baja pérdida de refrigerante, los cuales deben cerrar rápidamente. Es muy importante al momento de realizar cualquier procedimiento de servicio eliminar o minimizar las fugas de refrigerante mediante las buenas prácticas y utilización correcta de máquinas, herramientas e instrumentos. Añadir nitrógeno a un sistema y este sistema está completamente cargado también es otra violación a la sección 608. Existen otros métodos para la detección de fuga cuando un sistema aún contiene refrigerante, y estos métodos fueron analizados en el video de conocimientos fundamentales. De todas formas, vamos a realizar un repaso en las buenas prácticas para la reparación de estos tipos de sistema al final de este video. Además, cuando tú utilizas un cilindro de refrigerante desechable, es necesario recuperar el refrigerante contenido antes de desechar el cilindro. La carga de refrigerante a un sistema depende de las diferencias de presión, por lo cual es inevitable que al final quede una cantidad de refrigerante residual dentro del cilindro, en la cual tú no puedes utilizar porque no existe la diferencia de presión suficiente para que este refrigerante sea cargado al sistema. En ese caso, el refrigerante tú lo debes recuperar, volver inútil, dañando por ejemplo la válvula, y posteriormente desechar el metal para que éste sea reciclado. Los cilindros desechables de refrigerantes no están fabricados para utilizarlos en un proceso de recuperación, por lo cual también está prohibido utilizar estos cilindros para ese efecto. Veamos cuáles son los requerimientos. Ya vamos a marcar un punto de inflexión el 15 de noviembre de 1993. Antes del 93, yo debería recuperar el 80% del refrigerante o alcanzar un vacío de 4 pulgadas de mercurio, independiente si el compresor está operativo o el compresor está dañado. Posterior al 15 de noviembre de 1993, si el compresor no funciona, si el compresor está dañado, yo debo recuperar el 80% del refrigerante o alcanzar 4 pulgadas de mercurio de vacío al momento de realizar la recuperación. Por otro lado, si el sistema está operativo, el compresor está funcionando, ¿ya? Debo recuperar el 90% del refrigerante o alcanzar un vacío de 4 pulgadas de mercurio. Esos son los requerimientos al momento de realizar la recuperación de refrigerante basado en las características constructivas de los sistemas tipo 1. Veamos. Recuerden que si las regulaciones de la EPA cambian después de un tiempo, es importante y es responsabilidad de cada técnico certificado cumplir con estos nuevos requerimientos. Además, los requerimientos establecidos en la sección 608 son como mínimo utilizados por los estados. Vale decir que independiente de cada estado podrían existir requerimientos más restrictivos en cuanto al manejo de refrigerante. Es responsabilidad del técnico, entonces, poder estar actualizado referente a los requerimientos, a la variación de los requerimientos que se pueden generar en la sección 608 o a los requerimientos específicos de cada estado. Entendiendo entonces y un poco repasando, recordando las fechas significativas contenidas en la sección 608, dichas fechas también fueron
especificadas en el video preparatorio de conocimientos fundamentales, damos paso a la recuperación de refrigerante. Y tal cual lo indiqué anteriormente, la recuperación de refrigerante con el contexto de sistemas tipo 1. Veamos. Antes de realizar una reparación es muy importante que el técnico pueda identificar el tipo de refrigerante que está contenido en el sistema, para que en función de este tipo de refrigerante tome las medidas necesarias para realizar, por ejemplo, la carga con el refrigerante correcto. Y ustedes pueden ver ahí una etiqueta de un refrigerador doméstico, el cual está marcado que utiliza refrigerante 134A. Lo más común es identificar el refrigerante en la placa de características de cada equipo, como en el caso que nosotros estamos observando. Si yo llego a un sistema, conecto mis medidores de presión y el medidor de presión me marca una presión de 0, recuerden, presión manométrica, significa que el sistema ya no tiene refrigerante y la fuga que tiene el sistema ya provocó el 100% de pérdida. En ese caso, evidentemente, no se debe realizar la recuperación ya que el sistema está totalmente descargado. Me encuentro con un sistema, debo realizar la recuperación. Usualmente, si el sistema no ha sido intervenido con anterioridad o incluso en ese contexto, los sistemas tipo 1 son sistemas compactos totalmente sellados. Por lo cual, si yo necesito realizar la recuperación del refrigerante, debo utilizar un caimán para la perforación o una válvula de acceso para poder instalar mis medidores de presión antes de realizar el proceso de recuperación. Por ejemplo, tenemos una unidad condensadora perteneciente a un sistema tipo 1 y nosotros el caimán de acceso, el caimán de perforación para generar el acceso al sistema, lo debemos instalar en el tubo de servicio. Un compresor hermético alternativo, como el que está en la figura, generalmente tiene tubo de aspiración, tubo de descarga y además el tubo en donde nosotros vamos a instalar nuestro equipo para realizar la medición de refrigerante o la posterior recuperación. Eso es lo que nosotros designamos como tubo de acceso o tubo de proceso. Mangueras con conexión de baja fuga. Tenemos mangueras de cierre rápido o mangueras como la que aparecen en la figura con una válvula de servicio manual. Es importante considerar que cuando nosotros realizamos un proceso de recuperación o medimos la presión del refrigerante en un sistema, al realizar el corte a través de la válvula de servicio, en este caso por ejemplo la válvula manual, va a existir una cantidad de refrigerante entre la válvula manual y nuestro medidor de presión. Se debe tener mucho cuidado porque eso tiene presión y esto puede generar que exista un daño en la manguera, incluso que la manguera puede reventarse si esta tiene algún daño, a pesar de que las mangueras generalmente están construidas para poder soportar niveles de presión mucho más altos que los que se pudiesen generar producto de una cantidad de refrigerante residual. Es muy importante tener en consideración que puede ocurrir este hecho, más aún si las mangueras están con algún cierto tipo de daño mecánico. Por otro lado, debemos tener siempre el análisis y la identificación del refrigerante, como por ejemplo lo que acabamos de ver a través de la etiqueta de la placa de características, productos que existen, sistemas de refrigeración pequeños, ¿ya? Similares a los sistemas tipo 1, con una carga de refrigerante menor o igual a 5 libras, pero en este caso son sistemas que no corresponden a la característica de compresión de vapor. Son sistemas, por ejemplo, como sistemas de absorción. Y ahí en la imagen ustedes pueden observar un sistema de absorción. El sistema de absorción trabaja de forma totalmente diferente a un sistema por compresión de vapor. Él necesita, por ejemplo, una fuente de calor. Estos tipos de sistemas son los que usualmente se pueden encontrar para camping, por ejemplo, o para trailers, vehículos recreativos, en donde la fuente de calor puede ser incluso queroseno, puede ser un calefactor eléctrico, puede ser otra fuente de calor, incluso un hidrocarburo,
¿ya? Pero estos sistemas no utilizan la compresión de vapor y generalmente están cargados con amoníaco o agua, por lo cual es muy peligroso intentar repararlo y generar un proceso de recuperación. En estos tipos de sistemas no están incluidos en los sistemas tipo 1, por lo cual no debemos hacer recuperación de refrigerante. Y en sistemas más antiguos, por ejemplo, los fabricados antes de 1950, también pueden incluir o estar cargados con un refrigerante que es muy distinto a los refrigerantes sintéticos contenidos bajo los sistemas tipo 1, por lo cual tampoco se deben reparar tomando las recomendaciones especificadas en este video y en otras, material técnico, material didáctico que es necesario para la certificación tipo 1. Mucho cuidado entonces, muy importante, antes de realizar una reparación, es recomendable identificar el tipo de refrigerante en la placa de características de cada equipo. Veamos. Video, conocimientos fundamentales, recuperación activa o recuperación pasiva dependiente del sistema. Recuerden que la recuperación pasiva depende del sistema, de uno de sus componentes, por ejemplo el compresor, o de las diferencias de presión que pueden existir entre el sistema y el depósito donde yo voy a almacenar el refrigerante. Cuando yo realizo una recuperación pasiva, el receptor de refrigerante debe estar a un nivel de presión inferior que la presión del sistema, más aún cuando el compresor del sistema está fuera de servicio. Por lo cual, en este método de recuperación pasiva, lo frecuente es utilizar bolsas expansibles, como las que ustedes pueden observar en la figura, o cilindros de recuperación. Pero previamente ese cilindro de recuperación se debe realizar vacío. ¿Para qué? Para poder generar el escenario de diferencias de presión que a nosotros los produzca la migración de refrigerantes desde el sistema hasta el cilindro y con esto lograr nuestro objetivo. Existe mucho más énfasis en la recuperación pasiva o dependiente del sistema en sistemas tipo 1, ya que no es una obligación disponer de una máquina recuperadora. La máquina recuperadora principalmente se utiliza, según las directrices de la sección 608, en sistemas cargados con una cantidad de refrigerante igual o mayor a 15 libras. Si nosotros recordamos las características de los sistemas tipo 1, carga de refrigerante menor o igual a 5 libras, no es necesario tener una máquina recuperadora. Yo podría tenerla en mis servicios para acelerar los procedimientos de recuperación. Sin embargo, puedo utilizar el sistema de recuperación pasiva. Vuelvo a repetir, enfatizar, dependiente del sistema, ya sea utilizando el compresor del sistema si este está operativo o mediante la diferencia de presión del sistema y el depósito contenedor, que en este caso puede ser una bolsa expansible o un cilindro de recuperación reutilizable, el cual previamente tenga una presión negativa, la cual favorezca a través de esta diferencia de presión que el refrigerante que está contenido en el sistema vaya a dar al cilindro. Por último, y muy menos frecuente, se puede utilizar un sistema de absorción que contiene carbón activado. Reconozco sí que las primeras dos opciones ya son las que mayormente se utilizan. Existe otra posibilidad de generar la recuperación del refrigerante en un sistema tipo 1 que corresponde a la utilización de la bomba de vacío. Sí, es importante que la descarga de la bomba de vacío sea a una bolsa expansible, ya que las bombas de vacío no están diseñadas para descargar a un depósito que tiene una presión elevada. Recuerden que la descarga de la bomba de vacío es a presión atmosférica. Por lo cual, esto, si bien es cierto, es una recomendación, pero es mucho menos aplicable que los procedimientos que nosotros mencionamos anteriormente. Recomendaciones. Veamos, al realizar un proceso de recuperación pasiva. Recuerden, debo tener una buena diferencia de presión entre el sistema
y el depósito donde voy a contener el refrigerante. Es recomendable generar un aporte de calor. Principalmente, esto es con el objetivo de vaporizar el refrigerante que está contenido en el aceite del compresor. Por lo cual, yo puedo generar un aporte de calor mediante una lámpara halógena o una pistola de aire caliente, ¿ya?, para ayudar a vaporizar ese refrigerante que se encuentra en el aceite, o puedo generar pequeños golpes, ¿ya?, con una maceta o un mazo de goma, para poder generar que a través de esta vibración el refrigerante se desprenda del aceite con el cual está mezclado en el cárter del compresor. Estas dos técnicas vale la pena destacar que se deben hacer con todo el cuidado posible para no dañar el sistema. Está prohibido utilizar una llama abierta para poder calentar el compresor. Así que si necesitas generar un aporte de calor, este se debe hacer mediante una lámpara halógena o una pistola de aire caliente. Vuelvo a repetir todo esto con el objetivo de acelerar el proceso y alcanzar los niveles de recuperación especificados, ¿cierto?, por la sección 608. Este caso también en particular, supongamos que estamos reparando un refrigerador del tipo no frost. Este refrigerador con una carga menor o igual a 5 libras es un refrigerador que cae en la categoría de sistemas tipo 1. Estoy realizando la recuperación y tengo la opción de generar la energización del calefactor del evaporador para generar un aporte de calor y además generar el descongelamiento, ya que frecuentemente evaporadores que están congelados generan o impiden una recuperación eficiente producto de las bajas de presión que genera ese hielo en el evaporador. Por lo cual es una recomendación, si existe la posibilidad claramente, y esto no va a generar un daño mayor, por ejemplo que el calefactor esté en cortocircuito, de generar aporte de calor mediante este componente que forma parte del sistema mismo. Resumidas cuentas, aporte de calor y pequeños golpes al compresor para generar vibraciones de tal forma que el refrigerante se desprenda del aceite. De esta forma vamos a hacer mucho más eficiente nuestro procedimiento de recuperación pasiva. Veamos. Yo voy a instalar un dispositivo para perforar el sistema y posteriormente conectar mis instrumentos de medidores de presión, mi manifold de carga. Si el compresor funciona, o sea, el compresor del sistema está operativo, no está dañado, yo puedo conectar ese dispositivo para perforar en la descarga del compresor, hacer funcionar el compresor y mediante la presión de descarga del compresor poder llevar el refrigerante desde el sistema a nuestro receptor, ya sea la bolsa expansible o a nuestro cilindro de recuperación en vacío con baja presión. Por otro lado, y es muy frecuente que nosotros realicemos un servicio en un sistema donde el compresor está dañado, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación, es recomendable instalar en la aspiración y en la descarga del compresor nuestras mangueras del manifold, utilizar nuestros instrumentos perforadores, nuestras herramientas perforadoras para hacer mucho más eficiente la recuperación. Recuerden que en este caso la recuperación del refrigerante se va a realizar únicamente por intermedio de las diferencias de presión que existen entre el sistema y la unidad en donde nosotros vamos a almacenar el refrigerante, ya en el contenedor. Por lo cual es muy importante que utilicemos una bolsa expansible, un cilindro de recuperación en vacío y por último, si existe la posibilidad, poder enfriar el cilindro de tal forma de disminuir la presión y con esto favorecer la recuperación de refrigerante. Respecto a un sistema, está sellado por ABC de motivo, una falla, el tubo capilar está restringido, está obstruido, por ejemplo, aceite, impureza, se rompió nuestro filtro secador y la sílica gel fue a dar al tubo capilar, lo cual generó una obstrucción. La válvula de acceso al sistema se debe instalar entonces en el lado de alta presión, en la descarga del compresor, ya que es en ese sector en donde está almacenado el refrigerante. Cuando nosotros realizamos la apertura de un sistema para realizar la reparación posterior
a la recuperación de refrigerante y encontramos que el aceite está quemado, está oscuro y además existe un olor característico de un aceite en mal estado, significa que el compresor está quemado. En este caso, el refrigerante no puede ser vuelto a reutilizar y se debe enviar a un centro de regeneración. Si utilizo una máquina de recuperación, debo tener la precaución de poner un filtro para que este refrigerante que está contaminado ingrese a la máquina de recuperación con el objetivo de cuidar el funcionamiento de la máquina de recuperación y no dañarla con este refrigerante que está recuperado. Nuevamente, una vez que tengo ese refrigerante recuperado, este debe ser enviado a un centro de regeneración para su potencial reutilización previo a un procedimiento y comprobación de su calidad, o en defecto, si este refrigerante ya no puede volver a reutilizarse, su destrucción. Al utilizar una máquina ya de recuperación, como nombré anteriormente, existe la posibilidad de utilizar filtros antiácidos y deshidratadores puestos en la entrada de la máquina, como comenté anteriormente, con el objetivo de que la máquina recuperadora no se dañe o no se contamine con refrigerante o con una cantidad de aceite. Recuerden que al momento que nosotros realizamos la recuperación de refrigerante, algo de aceite va a ir a nuestra máquina recuperadora. Es muy importante que nosotros cuidemos nuestra herramienta. La máquina recuperadora es una herramienta esencial para realizar la reparación de un sistema. Recuerden, esto es sí, solo sí ocupamos una máquina recuperadora, y esto ya sería un método de recuperación activo mediante esta herramienta. Entonces, a cuidar nuestra herramienta. En el video de conocimientos fundamentales, como recomendación, determinábamos que era necesario mantener nuestra máquina realizando todo lo que correspondía a las especificaciones del fabricante e instalando filtros también para evitar su potencial daño. Cilindros de recuperación, algunas recomendaciones. Veamos cómo influye que existan gases no condensables, que es principalmente aire, ¿ya?, mezclados con el refrigerante dentro del cilindro de recuperación. Esto puede generar un incremento de presión. Entonces, la presión ya no va a responder a la temperatura que está el refrigerante, producto de que está contaminado con gases no condensables, que, como comenté anteriormente, principalmente esto corresponde a aire. En una segunda instancia, ¿cuál podría ser otra causa de que la presión es excesiva ya en la línea de descarga de la máquina recuperadora? Cuando realicen un proceso de recuperación utilizando una máquina recuperadora, es muy importante seguir las especificaciones de uso contenidas en el manual entregado por el fabricante del equipo. Cuando yo estoy realizando una recuperación, la válvula de entrada de refrigerante al cilindro de recuperación debe estar abierta. De lo contrario, se va a generar un incremento de presión desde la descarga de la máquina recuperadora hasta la entrada del cilindro. Existen dos opciones: la máquina puede protegerse por una sobrecarga o por alta presión, dependiendo de las características de la máquina, o incluso poder generar que la manguera de conexión entre la recuperadora y el cilindro de recuperación ya se pueda reventar, generando un accidente. Esas son como las dos causas principales en donde nosotros podemos observar un aumento de presión, ya sea en el refrigerante que está contenido en un cilindro de recuperación o en el proceso de recuperación mismo. Por lo cual, les recomiendo que siempre lean el manual de usuario contenido en las máquinas de recuperación para poder generar un proceso eficiente desde el punto de vista de retiro de refrigerante del sistema, y además cuidar el entorno y no exponerlo a ningún daño personal. ¿Cómo nosotros podemos determinar ya que el refrigerante que se encuentra contenido en un cilindro no está contaminado con gases no condensables?
Como comenté anteriormente, el principal gas no condensable que nosotros nos vamos a encontrar dentro de un cilindro, dentro de un sistema de refrigeración, evidentemente por una mala práctica, tanto en la recuperación o en la carga de refrigerante, es aire. El aire a su vez está compuesto principalmente de nitrógeno, oxígeno y otros gases, pero básicamente el nitrógeno es el que va a estar dentro del sistema, nitrógeno contenido en el aire o incluso nitrógeno utilizado para realizar algún procedimiento de servicio, ya sea para la detección de fuga, por ejemplo, o para un proceso de soldadura y posteriormente este nitrógeno no fue recuperado, ¿ya? De forma correcta, el procedimiento de vacío no se ejecutó de forma correcta previa a la carga de refrigerante. Por todos estos motivos se puede generar un incremento de presión. Claramente, si lo llevo al contexto de la figura, si el refrigerante que está contenido en ese cilindro está contaminado con un gas no condensable, yo no puedo utilizar ese refrigerante para cargarlo nuevamente a un sistema. Entonces aquí es muy importante realizar la comprobación del refrigerante que no esté contaminado con un gas no condensable mediante la relación presión-temperatura. Y ahí pueden observar, en la actualidad existe una variada gama de posibilidades para que nosotros podamos obtener la relación presión-temperatura. Por ejemplo, a través de programas para celulares, como la que pueden observar ahí del fabricante Danfoss, en reglas de temperatura, presión versus temperatura, hojas suministradas por los fabricantes de refrigerantes, etc. Existe una cantidad variada ya de formas de poder obtener la relación presión-temperatura, y es a través de esta propiedad de los gases en donde nosotros vamos a comprobar que el refrigerante contenido en un cilindro ya no esté contaminado con un gas no condensable. Por ejemplo, acá estoy utilizando una hoja del fabricante DuPont en donde especifican la relación presión-temperatura para una variada gama de refrigerantes. Para nuestro ejemplo, ¿ya? A una temperatura de 76 Fahrenheit, el R12 tiene una presión de 78 psi manómetrico. Y el R22 a la misma temperatura de 76 Fahrenheit tiene una presión de 134,5 psi. Como ustedes pueden observar en la figura, cada columna corresponde a un refrigerante y la columna de la mano izquierda corresponde a la temperatura. Entonces, cada refrigerante tiene una presión en particular dependiendo la temperatura. Como dije, nosotros podemos ver que para el R12 y la temperatura de 76 Fahrenheit, la presión es 78 psi. Por lo cual, si yo tengo un cilindro de recuperación cargado con R12, la temperatura ambiente medida con un termómetro es aproximadamente 76 Fahrenheit, y yo tomo mi medidor de presión, lo conecto al cilindro, la presión del refrigerante R12 en el cilindro a la temperatura en la cual está expuesta de 76 Fahrenheit debe ser aproximadamente 78 psi. Una presión superior, por ejemplo, 130, 140 psi, es manifiesto de que el sistema, de que el refrigerante contenido en el cilindro contiene un gas no condensable, porque la presión es mayor que la presión que corresponde a la temperatura en la cual está expuesto el cilindro. Entonces, como pueden observar ustedes, la relación presión-temperatura es una propiedad que en este caso a nosotros nos va a servir como una herramienta para poder comprobar que el refrigerante contenido en un cilindro no esté contaminado con un gas no condensable. Para trasladar los cilindros de refrigerante es necesario completar adecuadamente el papeleo, todos los requerimientos administrativos, etiquetar adecuadamente el refrigerante, se debe especificar la cantidad y tipo de refrigerante, y además es muy importante que los cilindros cumplan con los requerimientos del DOT para transportar el refrigerante.
No se puede utilizar cilindros desechables para realizar el procedimiento de recuperación y posteriormente transportar el refrigerante porque corresponde a una mala práctica. Ustedes pueden observar en la figura la forma de etiquetar un cilindro en cuanto a que el refrigerante que contiene es un gas a presión, ¿ya? Y además es un gas no inflamable. Veamos algunas recomendaciones ya referente a los cilindros. Yo cuando realizo un proceso de recuperación no debo cargar con más del 80% el contenedor, el cilindro de recuperación. Ese es mi nivel máximo. Existen principalmente dos formas de poder comprobar ese nivel. La número uno corresponde a dispositivos mecánicos flotadores como el que aparece en la figura, que es un sensor que se puede conectar a la máquina de recuperación. Este es un flotador de nivel, de tal forma que cuando alcanza un nivel del 80% del volumen del cilindro, abre los contactos eléctricos y detiene la máquina recuperadora. Es muy importante destacar que la máquina recuperadora debe tener la posibilidad eléctricamente de conectar este dispositivo de nivel, este control de nivel, para que pueda detener la máquina. Si no disponen de una máquina recuperadora con esa posibilidad, pueden utilizar una balanza y pesar el refrigerante para poder así alcanzar el 80% de los cilindros. Es muy importante no sobrecargar los refrigerantes, no sobrecargar los cilindros de recuperación con refrigerante. Este, como comenté anteriormente, no debe exceder el 80%. Por último, algunas buenas prácticas para realizar la reparación de sistemas tipo 1, para prevenir fugas, ¿ya? Cuando se instale cualquier tipo de acceso al sistema, como los caimanes, las válvulas perforadoras, antes de realizar el proceso de carga de refrigerante, o mejor dicho, el proceso de recuperación de refrigerante, porque estos tipos de dispositivos no son permanentes, sino es para generar la recuperación del refrigerante y posteriormente deben ser extraídos, ¿ya? Es necesario comprobar que estos no tengan fugas, para así poder recuperar la mayor cantidad de refrigerante y cumplir con los valores indicados por la sección 608. Por lo cual, instalo un caimán perforador, instalo una válvula, ya sea en el tubo de acceso, en la aspiración, en la descarga, debo comprobar su hermeticidad mediante un detector de fuga electrónico para así minimizar las fugas ya producto de este procedimiento. Por otro lado, si necesito realizar la reconversión de refrigerante, es muy importante considerar que no existe un refrigerante de reemplazo directo. Vale decir que no sea necesario realizar ninguna modificación o ninguna variación en el sistema. Por ejemplo, yo retiro 1 kilogramo de R12 y con otro refrigerante alternativo cargar con 1 kilogramo de R12 sin realizar nada, absolutamente nada, o sea, de forma directa. Todos los refrigerantes alternativos a un refrigerante original demandan alguna variación de las características del sistema, como por ejemplo cambiar el tipo de aceite, reemplazar el largo o el diámetro del dispositivo de expansión, en este caso un tubo capilar, o como mínimo variar la cantidad de refrigerante que se carga en el sistema con respecto a la cantidad de refrigerante original. Por otro lado, si ustedes tienen la posibilidad antes de realizar este cambio de refrigerante de un refrigerante original a un refrigerante alternativo, si tienen la posibilidad, es muy importante tomar las condiciones de funcionamiento del sistema, como por ejemplo intensidad de corriente del compresor, temperatura de aspiración, temperatura de descarga y presiones, si a ustedes se lo permite. Esta información es muy valiosa y la podrán tomar como base posteriormente a las condiciones de funcionamiento del refrigerante alternativo que cargaron. Considerar entonces, cuando cargan con un refrigerante alternativo, que se debe hacer alguna modificación, aceite o cambio de capilar, por ejemplo, o a lo menos
generar una carga de refrigerante que es diferente a la condición, a la carga del refrigerante original. Medimos condiciones de funcionamiento del sistema y de esa forma vemos si el sistema está funcional y energéticamente eficiente. Cuando necesite reutilizar un refrigerante, por ejemplo, un refrigerante que fue regenerado, recuerden que este refrigerante debe estar comprobado mediante una serie de pruebas especificadas en el estándar ARI 700. Si el refrigerante cumple con las pruebas del estándar ARI 700, es un refrigerante seguro de volver a reutilizar. ¿Por qué? Dispone de un alto grado de pureza, el cual no va a generar un daño al sistema donde se reutilizará. En búsqueda de fugas, cuando nosotros buscamos una fuga, por ejemplo, el sistema está totalmente descargado, yo puedo utilizar nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno es un gas inerte, es un gas deshidratado, está totalmente prohibido utilizar oxígeno. Se utiliza nitrógeno y el nitrógeno debe estar, el cilindro de nitrógeno debe estar dotado de un manómetro reductor de presión, ya que la presión de un cilindro de nitrógeno puede incluso alcanzar los 2000 psi. Si tengo yo un sistema descargado, por ejemplo, que originalmente utilizaba R12, puedo presurizar con nitrógeno y utilizar como gas indicador o gas de indicio R22. Una pequeña cantidad y realizo la detección de fugas mediante instrumentos electrónicos o una solución jabonosa. En el caso de que el sistema utilice un HFC como el R134A, también puedo usar nitrógeno, pero en este caso el gas de indicio debe ser el mismo 134A y no el R22. En resumen, el R22 puede ser utilizado como gas de indicio para la búsqueda de fugas en conjunto con nitrógeno en sistemas que estaban cargados originalmente con un CFC, como el R12, o un HCFC, como el mismo R22. Para sistemas cargados con un HFC, por ejemplo el R134A, utilizar R134A. Y no olviden siempre utilizar nitrógeno con manómetro reductor, y el nitrógeno es el gas que se utiliza para los procedimientos de servicio. Prohibido utilizar oxígeno u otro refrigerante. En la búsqueda de fugas, para fugas pequeñas se utilizan detectores de fuga electrónicos o detectores de fugas por ultrasonido. Para fugas de mayor magnitud, como pueden observar en la imagen, se utiliza una solución jabonosa, la cual es más efectiva en presencia de grandes fugas. No mezclar refrigerante. Yo tengo un cilindro de recuperación. En ese cilindro de recuperación debo recuperar únicamente un tipo de refrigerante. Si estoy recuperando únicamente R22, el cilindro debe ser cargado hasta un 80% con R22. Si yo cargo ese cilindro con R22, recupero 134A y lo cargo, voy a generar una mezcla indeseada de refrigerantes. Y esa mezcla indeseada de refrigerantes no es regenerable, porque una de las características principales que debe tener el refrigerante para ser regenerado es que no debe estar mezclado. Por lo cual, ese refrigerante mezclado debe ser entregado a un centro de regeneración y posteriormente incinerado, porque no puede ser vuelto a reutilizar. Y eso incurre en un gasto. Por lo cual, no deben, en consecuencia, no deben mezclarse los refrigerantes. Veamos. Previo a la carga de refrigerante se debe realizar el procedimiento de vacío y los requerimientos en función de las características, como por ejemplo del tipo de aceite poliéster altamente higroscópico. ¿Qué puede contener un sistema previo al vacío, producto de la apertura del circuito frigorífico como requerimiento para la sustitución de un componente o reparación de una fuga? Internamente el sistema tiene aire. Ya hablamos algo al respecto, referente que el aire es un gas no condensable. Incluso pudimos analizar cómo podemos identificar que un refrigerante está contaminado con aire, que es a través de su relación presión-temperatura.
Pero no hay que olvidar una cosa, el aire atmosférico, como comenté anteriormente, contiene nitrógeno, oxígeno y otros gases, principalmente el nitrógeno, alrededor de un 72%. Pero además, el aire contiene humedad y la humedad es agua. Resulta que el sistema de refrigeración maneja una química compleja en donde el agua genera en presencia de refrigerante ácidos y estos ácidos son altamente corrosivos. Por ejemplo, uno de ellos es el ácido clorhídrico. Y al ser altamente corrosivos ataca las partes internas del sistema, pero principalmente el barniz que cubre los alambres de cobre que conforman las bobinas de los compresores herméticos. Y con esto genera cortocircuitos. ¿Ya? Genera cortocircuitos y en consecuencia el daño del compresor. Por eso es muy importante alcanzar los niveles de vacío requeridos en el procedimiento de vacío antes de cargar con refrigerante. Y además, una práctica recomendada para realizar la reparación es que cada vez que se realiza la apertura del circuito frigorífico es necesario sustituir el filtro secador. Estas prácticas, filtro secador sustituido y un vacío acorde a las necesidades del sistema, van a evacuar los gases no condensables y el sistema no va a contener humedad. Y esto va a evitarnos la formación de ácido interior, por lo cual y en consecuencia vamos a alargar la vida útil del sistema. El sistema va a ser funcional y eficiente energéticamente. Estimados, llegó al final del video preparatorio para la certificación de sistemas tipo 1, de técnicos para sistemas tipo 1. Agradezco su atención y nos vemos en otro video.